La mañana con 33 minutos le damos la bienvenida al doctor Yanro Aguirre de Dios, médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitaria La Victoria del MINSA. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Importante que hoy se aborde, estamos en el canal de todos los peruanos, el canal del Estado, ¿no? Y por supuesto hay que primero decir que se tienen que llevar a cabo políticas públicas de salud mental. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, como cada 10 de octubre. Y ya el Ministerio de Salud, su institución, ha destacado la importancia de cuidarla en todo momento, ¿no? Incluso ir a los primeros años de vida. ¿Por qué es importante esto, doctor? Fíjate, es importante mencionar, ¿no?, de que la salud mental es un tema que todos hablamos, pero que muy pocos comprendemos, ¿no? Es importante precisar que actualmente a nivel internacional, ya en esta etapa post-pandemia prácticamente, hemos visto un incremento de patologías entre el 25 al 30% a nivel mundial, ¿no? Entonces, y Perú no escapa a esta realidad. Por ejemplo, el aumento de la depresión, el aumento de la ansiedad, el aumento de otro tipo de patologías en salud mental. Y lo que más nos lleva actualmente a la reflexión, y es importante que estos días pues tengamos la visualización de la salud mental, es que esto se ha aumentado prácticamente en nuestros niños y adolescentes por encima del 54% de nuestra data actual a nivel nacional. Correcto. En ese sentido, ¿qué le parece si hacemos un antes y un después sobre la pandemia, ¿no? Porque no hay que, digamos, justificar, digamos, esto a raíz de la pandemia. Esto ha sido siempre, sino que nunca le hemos dado la relevancia debida, ¿verdad? Incluso en los colegios, si ya en los colegios privados hay un psicólogo, normalmente cuando hay por cada 1000 o 1500 alumnos, ya imaginará lo que pasa en la escuela pública, ¿no? Sí, es importante entender que quizá esto no es algo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos visualizando más. Así es. Pero no podemos dejar de ver de que la pandemia ha afectado a todos por igual. O sea, yo no creo que ahorita en el Perú haya una sola persona que no haya sido afectada de una manera directa o indirecta por la pérdida de algún familiar, amigo, compañero, por ejemplo. Y Correcto. cómo la situación del punto de vista económico, social, laboral y familiar se ha visto afectada con la pandemia. O sea, realmente, si bien hemos venido teniendo cifras de problemática en salud mental en los últimos años, la pandemia ha exponenciado eso en un 25 o un 30%, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Entonces sí tenemos que abocarnos a nuestra salud mental. La salud mental es importante y, como bien lo comentabas ahorita, las situaciones de nuestros niños y adolescentes es prácticamente, tenemos que abordarla muchísimo más, porque realmente si nosotros hacemos un abordaje temprano, un abordaje rápido, ¿no?, podemos mitigar los efectos a largo plazo, ¿no? Y lo que comentabas de la parte de los psicólogos, el MINSA actualmente está realizando una reforma en salud mental del año 2015, y justamente ahorita, en periodo ya post pandemia, estamos viendo pues cómo nosotros podemos abordar mucho más y tenemos mucho mejor manera de detectar los eventos de salud mental de manera prioritaria. Claro, quizá la pandemia ha gatillado esta situación que ya era alarmante, pero como bien lo comentaba usted, hay cosas que no se ven, que no se perciben, ¿no? Porque un niño pues es un niño, ¿no? Aunque claro, uno podría decir al contrario, en un pequeño uno se da cuenta cuando hay algo que está mal, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos signos que debemos, que los padres de familia deben tener en cuenta? Fíjate, lo que tú has dicho es clave, ¿ya? Nosotros tenemos el mito de decir que los niños no tienen por qué afectarse de problemas de salud mental. Y eso es un mito que hay que empezar a desmitificarlo desde ya, porque realmente los niños, los adolescentes, o sea, aunque nosotros tratemos, entre comillas, de protegerlo y no comentarles ciertas cosas, los niños se dan cuenta que algo está pasando en la Correcto. casa. Y Los callan. niños se dan cuenta cuando alguien no está trabajando, cuando alguien está estresado, son unas esponjitas, ¿no? Claro. Y como le comentamos ciertas cosas o no nos damos cuenta de ciertos detalles, ellos van a empezar a interiorizarlo y muchas veces los niños se culpabilizan de ello. Y esto es algo muy importante entenderlo, ¿no? Y una de las señales de alarma, como tú mencionabas, es, yo creo que primero lo que tenemos que ver, y parece muy obvio, pero realmente en estas épocas actuales, donde estamos en la era pues tecnológica, donde estamos en el full chamba, no nos damos cuenta de que nuestros hijos, cómo van cambiando o cómo no lo estamos conociendo muy bien, ¿no? Hay que saber a qué se dedican, qué hacen, qué les gusta, qué series ven, si se sienten tristes, si se aíslan,
si han cambiado de compañeros de amigos, si quieren ingresar a algún grupo social desde el punto de vista del colegio, porque ahorita vemos muchos casos de ciberacoso, de ciberbullying, de problemas desde el punto de vista adaptativo en el caso de aprendizaje. Entonces, es un contexto global donde tenemos que empezar pues a darnos cuenta de los pequeños cambios de que nuestros chicos están sufriendo y que a veces son imperceptibles. Es verdad, es verdad. Hay que de pronto volver a comunicarnos más, ¿no? Que es algo que se ha perdido. Ahora, el niño, usted lo decía, es como una esponja y a la vez calla, ¿no? Pero eso le va haciendo daño, en algún momento eso revienta. Sí, lo importante que tenemos que ver nosotros, como mencionabas hace ratito, son las señales de alarma, ¿no? Si han habido cambios en su comportamiento, si han habido cambios en su estilo de desempeñarse en su funcionalidad diaria, si hay algún... En lo que habla también con sus amiguitos, ¿no? Sí, y eso es un punto importante porque generalmente los grupos sociales, y mucha gente a veces dice, no, pero es que un niño o un adolescente, ¿no? Tendemos a minimizar y aquí hay que validar sus cosas, porque si a un niño le dices, bueno, no le prestas atención a lo que pasa en tu clase, porque es una clase o es un salón de clase, pero en este caso hay que entender que el salón de clase es prácticamente el 40% de la vida de un niño, o sea, Claro. estamos hablando que no es minimizar el 40% de su Ahí actividad los diaria. tutores tienen tremenda responsabilidad, ¿no? Que son Sí, los yo que creo que las más horas están con responsabilidades son ellos. compartidas. Sí, las responsabilidades son compartidas porque realmente aquí tenemos que precisar es que nuestros niños y adolescentes son un ente en formación, ¿no? Información de todo punto de vista, el punto de vista cognitivo, el punto de vista social, como personas, y nuestra salud mental se empieza a formar ya desde estos pequeños espacios, porque tenemos que entender que la salud mental es un contexto global, ¿no? No es solamente ausencia de algún trastorno o enfermedad mental, Claro. ¿no? Sino es la capacidad en que tú te desarrollas, donde tú puedes enfrentar las vicisitudes de la vida cotidiana y cómo eres fructífero para tu sociedad y para tu comunidad. Claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Quizá cuando nosotros éramos pequeños otras eran las problemáticas. El bullying creo que siempre ha habido, pero hoy en día, bien lo recordaba usted, hay más casos de incluso abuso sexual, hablamos del acoso escolar, ¿no? O el ciberbullying, porque ahora son otras, ¿no? Los medios, las herramientas que se utilizan. Pero también están los problemas con los familiares directos, ¿no? Quizá antes había más presencia de un miembro de la familia, si no era la madre, los tiempos cambian y hoy en día los pequeños no tienen con quién conversar, ¿no? Regresan a casa y nadie tampoco los está de alguna manera supervisando. Sí, bueno, es importante justamente no perder los espacios de conversación, sentarnos a comer, tener un horario específico para poder hablar de las cuestiones diarias, ¿no? Yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, pero no estamos, en este caso, tarde para poder retomar, ¿no? Creo que la pandemia también nos dio una oportunidad para poder nuevamente convivir en casa, ¿no? Donde nuevamente hay cosas que dejamos de hacer porque justamente estábamos en ese sitio de trabajo, pero ahora mucha gente todavía sigue en home office, por ejemplo, pero lo más importante creo que de todo esto es que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental, no solamente los niños adolescentes, hay que cuidarla en todo nuestro ámbito de vida, en cómo poder realizar nuestras actividades de manera cotidiana y cómo poder nosotros cultivar nuestra salud mental desde un punto de que no lo veamos como algo negativo, sino como positivo. Hay que empezar a normalizar, ir al psiquiatra, ir al psicólogo y ver las herramientas que actualmente tenemos. Si bien la tecnología a veces nos juega en contra, ahorita actualmente tenemos incluso hasta poder, si tenemos algún problema, llamar al 103-5 del Ministerio de Salud, donde hay un psicólogo que te va a poder orientar y dar consejería en salud mental. O sea, tenemos las herramientas, hay que aprender a usarlas bien, ¿no? Además del MINSA que usted lo resaltaba, está ayudando a desplegar, digamos, a los profesionales de la salud mental para lograr la atención de pronto de los pequeños. En realidad a toda edad siempre es bueno, ¿no? Hablar con un terapeuta, con un psicólogo, pero ahora que acaban de llevarse a cabo y celebrarse las elecciones municipales y regionales, en el ámbito ya local, voy a eso, podrían hacer mucho también, ¿no? Los municipios al respecto. Sí, fíjate que la parte de la política pública actual, como les comentaba hace ratito, hay un sistema nacional, ¿no?, de reforma en salud mental que ya viene dándose desde el 2015. Yo creo que es algo que la población debe saber. Mucha gente todavía no lo sabe, de que a nivel nacional se está implementando políticas públicas para la creación de centros de salud mentales comunitarios en todos los distritos a nivel nacional. Incluso actualmente tenemos ya 228 centros de salud mental comunitarios inaugurados. Se espera que a final de año tengamos 248 aproximadamente. Pero no solamente eso, sino también la creación de unidades de hospitalización de corta estancia en hospitales generales
y 87 centros de hogares protegidos, ¿no? Lo que se intenta es que se cree un sistema de salud que estamos ahorita y que mucha gente tampoco lo sabe, porque estamos invisibilizando a veces la salud mental, pero a nivel de la región somos uno de los primeros que nos hemos implementado tarde realmente en todos estos cambios en la reforma, pero estamos ahorita puntuando a nivel internacional y mucha gente o muchos países están mirando al Claro. Perú para ver un sistema de salud mental, porque realmente estamos haciendo un cambio muy drástico. Hemos aumentado las atenciones Sí. de los últimos 5 años para acá en un 300%, porque realmente ahora los especialistas están en el primer nivel de atención, cosa que no pasaba antes. Bueno, y usted ha ido más allá porque, a ver, según la estadística, solamente en el último año, según estadísticas del Ministerio de Salud, se han atendido a 1.128.553 personas. 1 millón de personas, ¿ah? Es bastante. Pero, y Sí, esto cosa que preocupa no se más. veía antes, ¿no? Y esto, permítame terminar, y esto preocupa más porque 54.32% corresponde a la población infanto-adolescente y juvenil, niñas y niños, 17.5% adolescentes, 14.64% y jóvenes 22.15%, siendo las patologías más atendidas los trastornos de ansiedad, depresión y los trastornos emocionales y el comportamiento en niñas, niños y adolescentes. Sí, que es lo que te comentaba al inicio de la nota, que más del Directamente, claro, 4% de la nuestros pandemia. jóvenes son los que están afectados ahorita en la parte de salud mental y lo estamos detectando a tiempo. Correcto. Ahora, salud mental suena, pues, suena grave, ¿no? Y Y digamos, no lo es. socialmente, ¿no? Y de manera coloquial, uno dice salud mental, uno está loco, ¿no? Cuando no lo es, o sea, no tenemos que llegar a ese punto. Es parte de los mitos que te comentaba, ¿no? Mucha gente solamente cree que el psiquiatra o el psicólogo son para personas que están locas, entre comillas, y realmente no. Lo que tenemos que precisar y empezar a normalizar es que nuestra salud mental es importante y si nosotros empezamos a ver que tenemos problemas en nuestra capacidad de atención, de focalización, de poder establecer relaciones, de poder comunicarnos, donde nos empezamos a aislar, donde nos empezamos a sentir tristes, intranquilos, con ganas de llorar, o sea, no es un problema de locura, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de un proceso de afectación en tu estado de ánimo, en tus actividades cotidianas, procesos ansiosos, y realmente, como acabas de decirlo en la nota, la ansiedad y la depresión actualmente son el 40% de las consultas a nivel nacional. Y esto es importante empezar a ver, empezar a autoanalizarnos, y si realmente creemos pretender o queremos creer que hay un tipo de problema de este tipo, acudir a una consulta de salud mental, porque realmente Un la salud especialista, mental es claro. parte importante de nuestra vida. Ahora, lo importante es que los miembros de la casa, ya con esta última idea termino, podemos ayudarnos entre todos, ¿no? Es decir, tenemos que mirarnos, tenemos que ver cuál es nuestra rutina, ¿no? Y para detectar automáticamente cuando hay un cambio. Ya usted mencionaba los signos, pero me gustaría ahondar en ellos porque mencionó algo importante, esto de tener ganas de llorar recurrentemente o de pronto que la persona duerma mucho, ¿no? Que se aísle, que ya no haga lo que hacía antes, que coma menos de pronto. O sea, hay varios signos en realidad que podemos darnos cuenta. Y no solamente madre o padre pueden ayudar a los niños, sino al revés también, ¿no? Los niños, adolescentes, jóvenes pueden ayudar a darse cuenta cuando es otro miembro de la familia el que la está pasando mal, digamos, ¿no? Sí, por eso hay que entender de que todo esto es un sistema global, ¿no? Nosotros no podemos decir, mi problema de salud mental vino a raíz de esto, ¿no? Porque mucha gente a veces tiende a pensar, no, porque me pasó tal cosa, tengo esto, no. Digamos que esto es algo multifactorial y sí hay que entender que lo que vamos a empezar a ver nosotros mismos o vamos a empezar a ver en algún familiar o algún allegado son estos signos muy puntuales, ¿no? El aislamiento, la tristeza, la irritabilidad, nuestros cambios de comportamiento y nuestra afectación en nuestra parte académica, laboral y social, porque realmente hay un deterioro en esas esferas donde nosotros lamentablemente vamos a tender a hacer dificultad nuestro día a día, porque si tú no socializas no vas a poder conversar con tus familiares, si tú no Lógico. trabajas bien puedes perder tu trabajo e incluso tus compañeros de trabajo van a empezar a notar que tu funcionabilidad también ha disminuido. Y fíjate que lo comentabas, la gente se siente frustrada, triste, intranquila, entonces eso empieza a afectar cada uno de las esferas de tu día a día. Y ahí es donde tenemos que ver y hacer nuestro autochequeo y también el chequeo a nuestros demás familiares de que si realmente esto es algo pasajero, esto ya tiene tiempo y si no estamos seguros,
yo les aseguro que vayan y busquen una ayuda, porque realmente es importante empezar a normalizar esto, empezar a entender y a normalizar que buscar ayuda en salud mental no es algo negativo, sino en todo lo contrario, te va a ayudar a ser mejor y a ser mejor persona cada día. Qué importante esa última reflexión, ¿no? Porque a veces uno está deprimido y no se da cuenta, ¿no? Ese autoanálisis es fundamental. Sí, y a veces el autoanálisis nos cuesta decirlo porque cuando uno está a veces metido en el hoyo, pues le cuesta ver hacia arriba. Y a veces los comentarios de los familiares, obviamente, con buen tino, ¿no? ¿Cómo Claro te que sí. encuentras? Mira que estamos viendo estas cosas, que te has ido disminuyendo. Entonces a veces hace que la persona haga clic y pueda pues entender que quizás sí hay un problema y bueno, que hay que empezar a abordarlo y a focalizarlo. Y esto a nivel de sociedad comienza con crisis como la que estamos viviendo, ¿verdad? Crisis política, crisis social, crisis, no sé, económica, la Pero pandemia, realmente todas todo esas va a cosas que incidir, ¿no? pasan y que nos Todo va a van incidir. frustrando y es un caldo de cultivo, ¿no? Sí, todo va a incidir, porque como te digo, no es una única causa, son múltiples causas. Los Problemas factores familiares, económicos, familiares, o sea, todo va a influir de una manera hacia las personas, ¿no? Porque falta aquí de es recursos en importante. casa. Todo lo que nosotros somos seres globales, nosotros no podemos ser ajenos a todo lo que nos pasa, pero si es la manera en que nosotros empecemos a sumar, ¿no? Porque puede ser que hay una cosita que esté mal, pero si ya 3, 4, 5 empiezan Así es. a pulular, es un caldo de cultivo para que haya una expresión de este ¿Cuál? tipo de patologías. Doctor, muy amable, muchas gracias. Nos ha Hasta ayudado. luego, soy un placer y bueno, gracias por estos espacios para poder conversar de salud mental. Eso, más espacios como este tienen que haber en el día a día en nuestro país. Nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Sobre la importancia de tratar ya como políticas públicas a la salud mental. El doctor Yanro Aguirre de Dios, médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitaria La Victoria del Ministerio de Salud. Gracias. 7 de la mañana con 50 minutos, vamos por aquí para invitarlos a quedarse en la edición matinal de TV Perú Noticias porque tenemos más. Al volver, 110 alumnos de secundaria intoxicados en